Bienvenidos, investigadores, a su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta oportunidad tenemos el área de comunicación y el tema leemos para informarnos. Para dar inicio a la sesión vamos a revisar nuestra meta, identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios, por las fuentes que los presentan. Para poder cumplir con nuestro propósito del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que debes estar muy atento o atenta. La segunda es que te quedes hasta el final del video. Veamos. Características generales de un texto confiable. ¿Qué debe tener un texto para determinar su confiabilidad? Primero, la autoría. Nombra al autor del contenido del texto y este autor del texto debe ser una persona especializada, debe estar o debe contar con reputación dentro del mundo de la investigación. El propósito del texto. Conocer el motivo detrás de la creación del texto. Todo texto tiene un propósito. Por algo se ha elaborado, algo se quiere comunicar, algo se quiere informar. Veamos, la objetividad consiste en, es necesario que la información se presente de manera objetiva, es decir, en primer lugar, que se ajuste a la realidad, que tenga sentido, que sea coherente, ¿no? Eso es muy importante también determinar. La precisión, la información que se brinda debe estar bien escrita, debe estar correctamente redactada, con sentido y con coherencia, por supuesto. La actualización. La comunidad científica recomienda que los textos que vamos a emplear para nuestro análisis no deben ser muy antiguos, es decir, se sugiere 5 años de antigüedad como máximo, pero cuando son textos que divulgan asuntos como la que ahora estamos vivenciando, que es la presencia del COVID-19, se requiere que sean textos recientes. Vamos a ver, sigamos. Fuentes bibliográficas, también referidas como, se les conoce también como referencias, ¿no? Donde se cita, pues, de dónde se ha extraído tal o cual frase, palabra, ¿no? Muy bien, o pensamiento. Un autor siempre expone sus fuentes bibliográficas. Se tiene que exponer porque si un autor anterior dijo algo y un autor posterior toma la idea, no puede hacerla como si fuera suya. Eso significa hurto, pues, ¿no? Está cayendo en plagio. Tiene que referir de quién es la idea. A eso se refiere la fuente bibliográfica. Y esto le da rigor científico y también le da valor y seriedad al trabajo y al texto. Sigamos. Antes de leer el texto, ten en cuenta lo siguiente. Hacer predicciones a partir del título y anotar las predicciones en tu cuaderno. También puede ser en las hojas de reuso, ¿no? O sea, a partir del título ya puedes sugerir o puedes suponer lo que viene a continuación. Leer todo el texto también es muy importante. Y no leerlo solo una vez. Hay que leer las veces que sean necesarias, ¿ya? Leer párrafo por párrafo, según el tipo de texto. Retornar a los párrafos también, retornar al texto. Hay que involucrarnos con el texto. Muy bien, sigamos. Parafrasear lo que el autor ha dicho en 20 renglones o en 15 renglones, nosotros lo podemos resumir, no tanto así como resumir, pero sí podemos decir con nuestras propias palabras lo que ha querido decir el autor. ¿De acuerdo? Se parece mucho al resumen el parafraseo. Con nuestras palabras decimos lo que el autor ha querido decir con sus palabras, pero lo hacemos más pequeño, generalmente. ¿Ya? Hacer sumillados quiere decir contestar preguntas. ¿Qué nos dice el párrafo? Entonces, tratar de dar a entender, en la medida de lo posible, lo que trata de explicarnos el autor en un párrafo determinado. Eso significa sumillar o hacer sumillado. Deducir el significado de palabras y expresiones. A esto se le considera como inferencia, sobreentender lo que ha querido decir el autor. Eso es inferencia, es un nivel inferencial. ¿De acuerdo? Opinar sobre el contenido del texto. ¿Será un texto confiable o no? Recuerda las características que debe tener el texto para ser confiable. Acabamos de verlo. ¿Por qué lo crees? ¿No? Claro, hay que, de todos modos, opinar
sobre el contenido del texto con el cual nos estamos relacionando. No podemos creerle a ciegas. Hay que ver que cumpla determinados requisitos. Veamos a continuación. Este es el material que nos comparte el Minedu en esta jornada, que son 2 textos. El primero es ejemplos de supuestas. Si dice supuestas, quiere decir que el texto posiblemente hable de lo que no es y esté dando una justificación sobre algo erróneo, ¿no? Supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Y el segundo, ratón. Ratón es un medio de la web, no tiene nombre acá de la persona, solamente ratón. Recetas caseras para la cura del COVID-19. Posiblemente también se esté divulgando algo que no es serio, ¿no? Sigamos. Veamos el primer texto. Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Vamos a aplicarle la rigurosidad del caso. ¿Nombra al autor o creador del contenido? Claro que sí. Generalmente está en la parte final, ¿ya? Generalmente, no siempre, generalmente. Adaptado de remedios caseros contra el COVID-19. Más mitos y verdades. Mira, fíjate acá, el 29 de mayo de 2020. O sea, es reciente, ¿no? Instituto Nacional de Salud. O sea, el Instituto Nacional de Salud ha recuperado este documento, ¿no? Este documento. Por ende, es una entidad confiable, pues, ¿no? Instituto Nacional de Salud, entidad de respeto, de confiabilidad, ¿no? En cuanto a materia de salud. Sigamos. Muestra claramente su propósito. ¿Cuál es el propósito de este texto? Si dice ejemplos de supuestas recetas caseras, suponemos que algo nos querrá decir esta entidad, ¿no? A ver, afirma que muchos remedios caseros son buenos para la salud. Correcto, son buenos, pero aquí está la objeción. Pero ninguno previene o cura esta enfermedad, o sea, el COVID-19. Este es el propósito. De hecho, esto nos quiere decir que todo el texto nos va a indicar o nos va a dar conocimiento sobre remedios caseros buenos para nuestra salud, pero que no constituyen curas para esta enfermedad, ni tampoco prevención, ¿no? Ese es el propósito, pues sí está claro, como podemos observar. Sigamos. Presenta la información de manera objetiva. A ver, vamos a revisar primero en cuanto a la objetividad. La objetividad parte de la realidad. Si hablamos de una entidad, como en este caso, el Instituto Nacional de Salud, lógicamente, pues tiene que ser objetivo, tiene que partir de una realidad. Se tiene que basar en especialistas, ¿no? Muy bien. Cuenta con información precisa, es decir, la información es precisa o tiene algunas faltas ortográficas. Vamos a ver si está precisa, ¿ya? Vamos a ver este párrafo nada más, este párrafo de acá. No hay remedios para el coronavirus. Fíjate, acá está el punto, ¿no? Correctamente. Así de tajante es la doctora María del Carmen Castagaña, ¿no? Castañaga, especialista en salud y gestión ambiental del Instituto Nacional de Salud. O sea, si hablamos de la información precisa, quiere decir que está bien redactado. Y eso estamos visualizando a simple vista, ¿no? Fíjate acá del MINSA, quien descarta que el uso de plantas, flores o algún otro producto que consumimos habitualmente con la creencia de que es bueno para la salud, funcione para curar este virus que es tan letal. Eso quiere decir que está bien redactado, ¿no? A eso se refiere la precisión. Sigamos. ¿Posee fuentes creíbles que la respalden? A ver, especialista del Instituto Nacional de Salud, lógicamente, ¿no? Porque esta es la entidad rectora dentro del campo de salud en nuestro país. Entonces, si hay un especialista del Instituto Nacional de Salud, por supuesto que es confiable, ¿no? Por supuesto que es creíble también. Y también tiene respaldo, pues, del Estado, ¿no? De la comunidad científica y de todo lo demás. Muy bien, sigamos. ¿Tiene información actualizada? Vamos a ver acá. La información es del 29 de mayo de 2020. Eso quiere decir que es absolutamente actualizada, pues recién, ¿no? Reciente. Y tiene que ser así también, porque este problema del COVID es reciente, ¿no? Muy bien, ya hemos visto el primer texto. Vamos a seguir con el siguiente texto. A ver, aquí está el autor, Ratón. Bueno, ustedes y yo sabemos que nadie se puede llamar Ratón, ¿no? Esta es la autoría del texto. Vamos a aplicarle el rigor científico a este texto que trata de decirnos algunas recomendaciones como para curarnos, dice, ¿no? Para curarnos del COVID. Vamos a ver. Primero, nombra al autor o creador del contenido. Claro, es Ratón, bueno, Ratón. Recetas caseras para
la cura del COVID-19. O sea, tenemos que creerle a Ratón. ¿Ustedes qué dicen? En agosto de 2020 salió. Ratón, no sabemos ni el nombre, ¿no? Tampoco sabemos si es una persona, si es varón, si es mujer, si figura en algún registro serio del Perú, SUNEDU, qué sé yo, ¿no? No sabemos nada, si pertenece a una comunidad científica. Veamos, sigamos viendo. A ver, muestra claramente su propósito. ¿Podemos ver el propósito? Les recomiendo, dice Ratón, la siguiente receta que tomó un familiar que contrajo COVID-19 y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todas y todos. Ingredientes para 1 litro de agua, 4 vasos, ¿no? 4 vasos. Y nos va a entregar, pues lógicamente, fíjense acá. Hay una serie de medicamentos, ¿no? Una serie de ingredientes. Tajas de jengibre, ¿no? Miel de abeja. Es una serie de ingredientes, de insumos, que van a curar y van a evitar, dice, ¿no? Así es. Vamos a ver. Sigamos. Presenta la información de manera objetiva. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es objetivo? ¿Qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? ¿Que hay cura para el COVID? ¿Qué dice la experiencia aquí en el Perú? ¿Que hay cura para el COVID? ¿No? Entonces, como no se ha certificado y como no está validado este concepto, este conocimiento, eso quiere decir que la objetividad no está presente aquí, ¿no? No está presente. Bien, sigamos. Cuenta con información precisa. La información es precisa. Bueno, en ese sentido sí, tendríamos que decir que la ortografía no está mal. Está bien la ortografía. A ver, mezclar todos los ingredientes de una olla a fuego lento. Sí está bien la ortografía, ¿no? Claro, la información es precisa, pero no es objetiva. ¿Ya? ¿Posee fuentes creíbles que la respalden? ¿Cuál sería la fuente en este caso? Ratón. ¿Ustedes creen que Ratón es confiable? No, no sabemos quién es, ¿no? Está en anonimato incluso. Para poder determinar si alguien es confiable, lo primero que debemos saber es quién es, pues, ¿no? A qué institución representa, a nombre de quién o quién es él para estar diciéndonos lo que nos está diciendo, ¿no? Muy bien, hay que poner siempre este grado de rigurosidad. ¿Tiene información actualizada? Claro, si hablamos de agosto de 2020, por supuesto que es actualizada, ¿no? Aquí está, ¿no? Ratón, recetas caseras para cura del COVID-19. Agosto de 2020, recién, pues, ¿no? Imagínate, ¿no? Hace unos días nada más. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestros análisis. Analiza los textos, si los textos cumplen con estas características. El texto 1, remedios caseros contra el COVID-19. Más mitos que verdades. ¿Es confiable? Claro que es confiable porque sale de una entidad del Estado, ¿verdad? Ojo, lo que refiere este texto es que son mitos nada más. No es cierto que sea y se justifica por qué no es cierto. Pero tampoco en el texto se le resta valor nutricional y valor curativo a determinados elementos y alimentos, ¿no? No se le resta, pero sí se especifica que no precisamente curan, pues, el COVID, ¿no? En el texto 2, recetas caseras para la cura del COVID, este sí afirma que cura. ¿Cuál será la idea principal? Convencernos, pues, ¿no? Convencernos que cura, ¿no? ¿Cierto? A ver, ¿te parece un texto confiable? A ver, Ratón, el autor. ¿Es confiable o no es confiable? ¿Por qué? Sencillamente porque no está representando absolutamente a nadie. Asimismo, también es importante referirles y decirles que a través de este medio virtual de Internet y a través de YouTube, a través de Facebook, hoy en día muchos personajes estamos difundiendo clases para ustedes, ¿no? Dentro de los cuales algunos tenemos valor de autoridad y otros sencillamente no, porque no hay un filtro establecido. Por eso te voy a recomendar que apeles a esta institución. Fíjate acá, SUNEDU, así colocas, ¿no? SUNEDU en línea. Y ahí le vas a dar, buscar a la persona en registro de grados y títulos. Por ejemplo, en mi caso, escribes completo como está aquí, ¿de acuerdo? César Johnny Zorrilla Esparza, es mi nombre completo. Y me tienes que encontrar en SUNEDU, como a las personas que difunden por este medio sesiones, para saber si somos docentes o no. Ahora, en el caso mío, pues tú sabes que estoy cursando el último grado de estudios estoy en estudios doctorales, ¿no? Y me siento con la autoridad, en este caso, profesional, como para poder instruirte, para poder educarte, para poder apoyarte, guiarte, orientarte. Pero como te digo, ya depende de ti qué es lo que decidas. Una recomendación, visita SUNEDU, nombres y apellidos de los docentes que estamos disertando por este espacio y vamos a encontrarnos seguramente grandes sorpresas.
porque hablamos justamente de la confiabilidad. Es el punto de partida, ¿no? Muy bien. Sigamos. Textos expositivos. A ver, pueden ser divulgativos o pueden ser especializados. Los divulgativos aparecen en la prensa o en comunicados. Asimismo, son de gran interés social. Tienen un lenguaje sencillo. Por ejemplo, encontramos los cuadernos de trabajo, pues, ¿no? Los textos escolares, ahí están. Asimismo, también podemos encontrar los carteles, ¿no? Así es, muy bien. ¿Qué más encontramos? Las enciclopedias, los compendios, son textos divulgativos. Tienen una parte divulgativa, ¿no? Vamos a ver los especializados. A ver, acá también encontramos un artículo periodístico, así es. Y entre los especializados, aparecen en revistas especializadas o sitios web, pero esos sitios web también tienen que ser confiables. Y si hay sitios web confiables, como también sucede que no los hay, dirigido a un determinado público como docentes, médicos, abogados, economistas, ingenieros, etcétera. A ver, este texto es especializado, son textos especializados, ¿ah? Fíjate acá, por favor. Poseen un lenguaje técnico. O sea, hay que estar involucrado con el tema o con la materia como para poder entender. Por ejemplo, una tesis universitaria para obtener algún grado, ¿no? Un grado universitario. La tesis, por ejemplo, es un texto especializado. Encontramos también, puede ser un texto de pedagogía de la intencionalidad, que es estrictamente, ¿no? Bastante estricto en el campo de la especialización, porque la terminología, la intencionalidad, se dirige a un campo específico, ¿no? Es lo que justamente estudiamos los docentes, ¿no? Para tener justamente la razón de ser en una carrera. Del mismo modo los médicos, ¿no? Los abogados, los economistas, ingenieros, contadores, sociólogos, ¿no? Cada quien, pues cada quien en su campo, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos. Encontramos los artículos científicos también, pues, ¿no? Entre los textos expositivos especializados. Muy bien, sigamos. A ver, lee el siguiente texto. ¿Qué es la OMS? Ustedes ya saben que la OMS, estas son siglas de Organización Mundial de la Salud. Entonces, de ser así, esta es la entidad que tiene mayor autoridad en asuntos de sanidad a nivel internacional. ¿De acuerdo? Es decir, tiene como tarea vigilar y dar respuesta a las crisis relacionadas con la salud y promocionar, regular los sistemas de salud en todo el mundo. En ese sentido, es importante remarcar que es la institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación. Está divulgando, ¿verdad? Estamos divulgando acá. La investigación, la forma de atención y cuidado del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad. En el caso de América, lo hace a través de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS. Todos los detalles sobre el COVID-19 están divulgados en su página web. Eso hay que considerar también, si queremos información que sea confiable, ¿no? Asimismo, los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en dicha organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tienen a su cargo. Por ese motivo, y en vista de tanta información difundida irresponsablemente por el mundo sobre cómo prevenir o atender las enfermedades a los enfermos de COVID-19, la OMS, a través de la OPS, ha elaborado una guía para periodistas que orienta cómo se debe tratar la información que deben comunicar, para no desinformar, ¿no?, a la población sobre esta enfermedad. Porque muchas veces, lejos de informar, lo que se hace es desinformar y por tanto deformar pues una realidad. Sigamos. A ver, esta es la segunda parte del texto también. Fíjate aquí, vamos a ver qué es lo que se le recomienda bueno, pues al campo del periodismo, ¿no? Difunde información basada en hechos. Asegúrese de chequear la información y citar fuentes oficiales y confiables. Eso es lo primero que se le recomienda. Informe con lo que se sabe. O sea, no de especulaciones, ¿no?, sino de algo que sea concreto. Asegúrese de citar a los expertos en todo momento. Valor de autoridad es responsabilidad del medio periodístico contribuir con la educación de nuestro país. Eso está constitucionalmente oficializado, ¿no? Consulte fuentes acreditadas y oficiales. Así es. Evite repetir teorías falsas o sin sustento científico, porque hay penalidades para ello, ¿no? Claro, y ustedes saben bien
que hay medios periodísticos que difunden, ¿no? Difunden especulaciones y eso no está bien. Verifique los rumores y la información que le genere sospechas. Evite contar el otro lado de la historia. Es decir, cuando no tenga sustento científico o sea algo poco creíble. Hay que evitar, de plano hay que desterrar. Evite incluir mitos o remedios locales. Utilice fuentes científicas basadas en la evidencia real, porque de manera voluntaria o involuntaria se puede atentar contra la salud común, pues masiva, ¿no? Y hay que ser bastante responsables en dirigir la información y administrarla dentro de un territorio. Eso es algo que tenemos que tener o debemos tener en especial consideración en todo momento. Bien, sigamos. Características del texto leído. Es expositivo, ¿verdad? Es expositivo. Asimismo, tiene dos partes. Una divulgativa, la primera parte, ¿no? Donde venía contándonos sobre la OMS, ¿no? Y su subórgano. Y también otra especializada, la segunda parte, que era más técnica, ¿no? Con las recomendaciones. Veamos, la primera parte sobre la OMS y sus funciones presenta información con un lenguaje sencillo, porque está dirigida a estudiantes. Esta parte es divulgativa, la primera parte del texto que acabamos de leer. La segunda parte, sobre las recomendaciones que da la OPS al gremio de periodistas acerca de cómo comunicar a la población sobre el COVID-19, posee un lenguaje especializado. Esta parte es más especializada, ¿de acuerdo? Es decir, el texto es mixto, pues, ¿no? Tiene parte divulgativa y también tiene un rango que es especializado, ¿no? Una parte que es especializada. Sigamos, continuemos. A ver, responde las siguientes preguntas a partir de lo que hemos leído. ¿De qué trata el texto? Hemos visto que habla sobre la Organización Mundial de la Salud como autoridad en asuntos de sanidad internacional, ¿no? En el sistema de las Naciones Unidas. Y por ende también es mundial, pues, ¿no? ¿Para qué fue escrito el texto? Para orientar sobre cómo se debe tratar la información que deben comunicar o administrar a la población el rango o el gremio periodístico. Menciona dos ideas importantes. Podemos decir, a partir del texto, que se tiene que consultar a fuentes acreditadas y oficiales. Mientras no sea así, no se puede difundir pues, una información basada en mitos, ¿no? Evite repetir teorías falsas o sin sustento científico, más aún estando localizado o ubicado en un campo muy, digamos que de responsabilidad funcional, como es el espacio periodístico. Menciona con tus palabras las recomendaciones de la OPS a los periodistas. Vamos a mencionar con nuestras palabras. El periodismo tiene la misión de informar objetivamente a partir de la realidad a la población en general, amparándose en datos veraces. Claro, no las suposiciones, no lo que se dice, sino lo concreto, ¿no? ¿Cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con los textos expositivos? Veamos. Aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos, ¿no? ¿Este texto es confiable o no? ¿Por qué? Podríamos decir que sí es confiable. ¿Por qué? Bueno, porque emana de la máxima autoridad en materia de salud a nivel mundial, o sea, la OMS. Muy bien, sigamos. Ahora revisa tus respuestas y mejóralas a través de esta lista de cotejos que la vas a tener en la caja de información, en tu material de trabajo. ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para decir de qué trata su contenido? Sí, no, ¿verdad? Eso es lo que tienes que marcar. ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para deducir? ¿Para qué ha sido escrito? ¿Cuál es el propósito? ¿Mencionaste una idea importante por cada párrafo o elegiste dos? Como pide pues el cuadro anterior. ¿Mencionaste una idea importante por cada párrafo y elegiste dos? Eso es, ¿no? Lo que tienes que contestar en la tercera. Muy bien. La cuarta, escribiste con tus palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas. Esto también es muy importante que hagamos, ¿no? También se ha realizado. Tú tienes un ejemplo y vas a hacerlo con tus propias palabras, ¿no? Muy bien, yo te ayudo a pensar y tú tienes la responsabilidad de resolver. De acuerdo. Identificaste las características de un texto expositivo en las recomendaciones que da la OPS a los periodistas que garantizan la divulgación de información confiable. Eso también tienes que colocar, ¿no? Para sustentar si el texto es confiable, tomaste en cuenta lo aprendido
sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables, eso también es bastante importante. Ya sabes que debe contener un texto para ser confiable. Lo hemos venido estudiando con anterioridad. Muy bien, continuemos. Actividad del día. Tienes esta ficha que puedes descargarla aquí en la caja de información, o si estás en el Facebook, puedes descargarla directamente del fanpage de aquí de EduCiencia y desarrollar, ¿no? Tienes que contestar a las preguntas después de leer el texto, que es la OMS, y luego tienes que aplicar esta lista de cotejo a tus respuestas. Seguidamente, a los textos que observamos al inicio, también tienes que ubicarles respuesta, ¿no? Si quieres acceder al material o a los textos, le puedes tomar un screenshot, una captura, y ya lo tienes. O también, en su defecto, descargarlos pues, de la plataforma web del Minedu, ¿no? A los textos que van a ser tu base para contestar estas preguntas. Yo te voy a compartir esto en la caja de información, como te digo. Muy bien, estoy confiado plenamente en que vas a poder trabajar con total facilidad porque eres muy inteligente, eres único. Y eso tienes que estar convencido, de ello tienes que estar convencido. Eres único, eres importante. ¿De acuerdo? Muy bien, éxitos en ello. Estamos llegando al final de la sesión. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué se me hizo fácil y qué se me hizo difícil al responder las preguntas sobre los textos? ¿Qué haré para mejorar? Como sabes bien, todo es perfectible, ¿no? Siempre tenemos que mejorar y buscar permanentemente, buscar la excelencia, ¿no? Muy bien, no te olvides de compartir con tus parientes, con tus amigos, para poder aprender más. Una forma de aprender y de consolidar tus aprendizajes es enseñar, es compartir, es conversar. Te recomiendo que hagas lo propio. Muy bien, sigamos. Como estoy seguro que logré ayudarte, no dudes en suscribirte, en darme un like, darle a la campanita, seguirnos desde EduCiencia o también desde el canal educativo de YouTube. De parte mío, te quiero enviar muchos afectos para tu hogar, decirte una vez más que estoy contento de ser tu maestro virtual. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Bendiciones.